Hola y bienvenidos. Hoy es lunes 24 de noviembre de 2025. Para el análisis de hoy nos vamos a sumergir en un tema que a primera vista parece muy específico, pero que es absolutamente fascinante. Vamos a hablar de la traducción de un único versículo de la Biblia y de cómo el cambio de una sola palabra podría supuestamente redefinir todo su significado. Tenemos aquí sobre la mesa un documento bastante contundente. Lo firma un autor bajo el seudónimo de Reino y se titula Un análisis serio de 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. Y la premisa, la verdad, es de alto voltaje. Afirma que una palabra clave en este texto ha sido mal traducida durante siglos, pero no por un simple error, sino con una intención muy concreta. Vale, vamos a desglosar esto. Nuestra misión hoy es entender el argumento de Reino, pero también vamos a intentar ponerlo en su justo contexto. No nos quedaremos solo en su análisis. Queremos contrastarlo con otras interpretaciones para comprender por qué el cambio de una palabra, de carnicería a mercado, genera un debate tan apasionado. Exacto. Es que es un caso de estudio perfecto sobre cómo la traducción no es una simple operación matemática. ¿Sabes? No es cambiar una palabra por otra y ya está. Es un acto de interpretación, está cargado de historia, de teología, de contexto cultural. El documento de Reino es un punto de partida genial porque su postura es muy clara y desde luego provocadora, pero el panorama es mucho más amplio y tiene más matices. Pues empecemos por el principio, para que todo el mundo se sitúe. La mayoría de las personas que conocen la Biblia en español, sobre todo la versión Reina Valera de 1960, recordarán este versículo de una forma muy concreta. El propio documento de Reino lo cita para, digamos, establecer el enemigo a batir. Y dice así: «De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia». Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Reino no sugiere una simple corrección académica, no. Califica esta versión de mala y ventajosa y acuña un término muy potente: traducción carnívora. La acusación es grave, va directa al núcleo. Se nos ha estado engañando deliberadamente. Sí, la fuerza de la afirmación es lo primero que impacta. El documento no se presenta como una pequeña nota a pie de página, para nada. El tono es de urgencia, de revelación. Habla de abuso, de engaño sostenido durante cientos de años. Es casi un manifiesto. Busca destapar lo que él considera un error deliberado y con consecuencias muy profundas. El estilo es muy autoritario, muy seguro de sí mismo. No deja espacio para la duda. Sí, un tono muy de «he descubierto la verdad que estaba oculta». Y todo el peso de esta acusación tan seria recae sobre una única palabra griega. ¿Cuál es exactamente? Pues la palabra en cuestión es makelion. En el texto griego aparece en su forma dativa, makelio. Según el análisis que presenta Reino, la única traducción correcta y posible es mercado. E insiste mucho en esto, No es carnicería ni nada que se le parezca remotamente. Para él es una dicotomía absoluta. O es mercado o es un engaño. Y para demostrarlo no se queda solo en su afirmación, ¿verdad? Propone una especie de método de verificación. Así es, y esta es una parte central de su estrategia para argumentar. Invita a la verificación personal. Y fíjate, cita una fuente tan accesible como la Wikipedia para el término latino makellum. Un makellum en el mundo romano era, efectivamente, un mercado público de provisiones. Lo que hoy llamaríamos un mercado de abastos, vamos. Podía tener puestos de carne, claro que sí, pero también de pescado, de frutas, verduras, especias, aceite. Era un concepto mucho más amplio. Entiendo la lógica. Si Makelon se refiere a un lugar donde se vende de todo, traducirlo por un sitio que solo vende carne es, como mínimo, una reducción drástica del significado. Es como si tradujéramos supermercado por panadería, por poner un ejemplo. Exactamente. Y la acusación de Reino es que esa reducción no es inocente. Sostiene que cambia por completo el sentido del consejo del apóstol Pablo. Se pasa de una instrucción general sobre cualquier alimento que compras en un lugar público a una regla muy específica sobre un solo tipo de producto. Vale, entiendo el argumento, pero me pregunto si no es una visión un poco literalista. A ver, es posible que, aunque Magelion significara mercado en general, en el contexto concreto de Corinto, el principal problema con la comida sacrificada a los ídolos estuviera precisamente en la carne. Quizás los traductores no buscaron el término más literal, sino el que mejor reflejaba el problema práctico que enfrentaban los cristianos de allí. Has dado en el clavo.
Esa es, de hecho, la postura de la mayoría de los comités de traducción y de muchos eruditos bíblicos. Argumentan que la traducción no siempre busca el equivalente formal palabra por palabra, sino lo que llaman el equivalente dinámico o funcional. La gran controversia en Corinto sobre la comida de los templos paganos giraba en torno a la carne. Era el producto principal de los sacrificios. Y después del ritual, la carne que sobraba se vendía muy a menudo en el mercado. Así que, aunque el Macellum era un mercado general, el epicentro del conflicto ético para ellos era la sección de carne. O sea, que se podría argumentar que traducir como carnicería o mercado de carne, como hacen algunas versiones en inglés, meat market, es un intento de ser más claro para el lector moderno, de señalarle directamente dónde estaba el problema. Precisamente, ellos no lo verían como un engaño, sino como una ayuda a la interpretación. Un traductor del siglo XVI o del XX podría pensar: a ver, si pongo mercado, el lector podría pensar en fruta o pan, pero el problema real del que habla Pablo es la carne de los sacrificios. Vamos a usar un término más específico para evitar confusiones. Es una elección de traducción que prioriza el contexto sobre la literalidad. Reino, en cambio, descarta por completo esta posibilidad. La atribuye a una agenda. Y para reforzar su punto de vista, Reino presenta un análisis muy metódico del versículo, ¿no es así? Sí, y es una herramienta retórica muy efectiva. Desglosa el versículo palabra por palabra, con el término griego, su número de referencia en la concordancia Strong y la transcripción fonética. Lo tengo aquí delante. De todo, G 3956, pas, en, G 1722, en, y llega al punto clave, el mercado. G 3111, Maquelon. Al presentarlo así de una forma tan técnica, tan estructurada, lo que hace es aislar la palabra en cuestión. Y presenta su traducción, el mercado, como un hecho casi matemático, irrefutable. La sensación que transmite es de objetividad pura, frente a la supuesta manipulación de otros. Es una estrategia muy clara. No dice yo opino que podría traducirse así. Dice, esto es lo que el texto verdaderamente dice, así, con mayúsculas. Esa estructura analítica busca darle una autoridad incuestionable y lo remata con una pregunta directa al lector. ¿Seguirá usted creyendo algo que verdaderamente el apóstol Pablo nunca dijo ni escribió? Es una pregunta que te pone contra las cuerdas. O aceptas su verdad revelada, o sigues viviendo en el engaño. No parece haber término medio. Pero esto me lleva a pensar en los traductores originales de la Reina Valera. ¿Qué sabemos de ellos? ¿De verdad tenían una agenda carnívora o las cosas eran más complejas? Esa es una pregunta fundamental que el documento de Reino no explora, claro. La traducción de Casiodoro de Reina en el siglo XVI fue una proeza monumental. La hizo en un contexto de persecución religiosa y con recursos muy limitados en comparación con los de ahora. Su objetivo principal era hacer la Biblia accesible en español, basándose en los textos originales que tenía a su alcance. La idea de que tuvieran una agenda oculta para promover el consumo de carne, sinceramente, parece anacrónica e improbable. Es más probable que sus decisiones se basaran en su comprensión teológica y lingüística del momento, ¿no? Sin duda. Ellos, y luego Cipriano de Valera, en su revisión, tomaron miles de decisiones de traducción. En el caso de Maquellon, es muy posible que consideraran que carnicería era la palabra que mejor transmitía el peligro espiritual específico del que Pablo advertía a los corintios. O quizás, en el español de la época, la distinción semántica era diferente. Atribuirlo a una conspiración carnívora es una lectura muy específica y moderna que ignora por completo el contexto histórico de la propia traducción. Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto en la práctica? ¿Por qué esta insistencia de Reino en la diferencia entre mercado y carnicería? ¿Cuáles son las implicaciones reales? Desde la perspectiva del autor, las implicaciones son enormes. Al acuñar esa expresión, traducciones carnívoras, Reino sugiere que hay un sesgo intencionado. La elección de carnicería no sería un simple error, sino una decisión deliberada para, normalizar y fomentar el consumo de carne entre los creyentes, acotando el consejo de Pablo únicamente a ese producto. O sea que si la traducción fuera mercado, el consejo de Pablo aplicaría a cualquier alimento, ¿no? Fruta, verdura, pescado, cualquier cosa que pudiera haber sido ofrecida a un ídolo. Un campo de aplicación mucho más amplio. Exacto. El debate pasaría de ser
¿puedo comer esta carne? A ¿debo preocuparme por el origen de cualquier cosa que compro en la plaza? Al reducirlo a carnicería, según Reino, se cierra ese debate más amplio y se da una especie de luz verde al consumo de carne, desviando la atención del principio general que Pablo estaría estableciendo. Pero si volvemos a la visión más académica, esa que habla del contexto, la conclusión es muy diferente. Completamente. Desde esa otra óptica, el problema nunca fueron las lechugas o las manzanas ofrecidas a los ídolos. Eso no ocurría de forma sistemática. El problema era la carne sacrificial. Por lo tanto, enfocar el consejo en la carne no es reducirlo, sino apuntar directamente al corazón del problema que existía en Corinto. La traducción carnicería sería en este caso más fiel al problema histórico, aunque mercado sea más fiel a la palabra literal. Entonces estamos ante un choque de filosofías de traducción. Por un lado, una que defiende la máxima literalidad, palabra por palabra, que es la que propugna Reino, y por otro, una que busca transmitir el significado y la intención del autor original en su contexto, aunque eso implique no ser 100% literal. Has definido el debate a la perfección. No se trata tanto de quién tiene razón y quién se equivoca, sino de qué se prioriza al traducir. El documento de Reino es valioso, ¿eh? Nos obliga a mirar el texto original y a cuestionar las traducciones que damos por sentadas. Nos recuerda que debajo de nuestras versiones en español hay un texto griego con sus propios matices. Pero al mismo tiempo, su análisis es incompleto, porque presenta su opción como la única verdad posible y atribuye las alternativas a una conspiración, ignorando por completo la complejidad de traducir y el contexto. Comités, de décadas de estudio, de debates entre expertos. Fíjate, versiones modernas como la Nueva Versión Internacional lo traducen como mercado, optando por la literalidad, mientras que otras, como la Nueva Traducción Viviente, dicen pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado, combinando ambas ideas para dar más claridad. Esto demuestra que el debate es real y que no hay una única solución perfecta. En resumen, el análisis de Reino sobre 1 Corintios 10:25 es un desafío directo y, la verdad, muy bien argumentado desde su propia lógica interna, a una traducción muy establecida. Su tesis se basa en la etimología de la palabra griega makeion, defendiendo que su único significado posible es mercado. Y lo que es más provocador, sugiere que la traducción tradicional a carnicería no es un error casual, sino una elección deliberada que responde a un sesgo carnívoro, alterando la percepción del consejo del apóstol durante siglos. Sin embargo, al examinar el contexto más amplio, vemos que esta es una visión entre varias, y que la elección de los traductores históricos probablemente respondió a un intento de aclarar el problema práctico que enfrentaban los destinatarios originales del texto. Lo que nos deja con una reflexión final muy potente, creo yo. Sí. Más allá de si es mercado o carnicería, este caso nos obliga a pensar en el poder inmenso y a menudo invisible que tiene un traductor. Es la figura que media entre un texto original, escrito hace milenios en una cultura lejana, y millones de lectores de hoy. En esa mediación hay una responsabilidad enorme. Y cada elección, por pequeña que parezca, puede abrir o cerrar puertas de significado. Justo a eso me refiero. ¿Cuántas de nuestras ideas más arraigadas, ya sean culturales, éticas o teológicas, podrían estar fundamentadas en la elección de una sola palabra? Una palabra elegida por alguien hace siglos que en su lengua original podía tener matices y connotaciones que inevitablemente se transforman en el proceso. Es una pregunta que resuena mucho más allá de este versículo y que nos invita a leer cualquier texto traducido con una mezcla de confianza y sana curiosidad crítica.